Sexenio de 1982 a 1988. Miguel de la Madrid Hurtado. Después del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, aparece el potencial petróleo del país, que apoya un crecimiento notable de la economía entre el 78 y el 81. Sin embargo, al debilitarse el nivel de precios internacionales del petróleo, frenarse la actividad económica mundial y elevarse las tasas de interés en Estados Unidos, surgen notables eventos que dan origen a una crisis de liquidez nacional y que llevan a la deuda externa del país a niveles sin precedente. El problema fue más agudo debido a los elevados déficits fiscales, así como a la existencia de una estructura productiva poco competitiva enfocada hacia el mercado interno. Las políticas gubernamentales sobre grandes déficits fiscales, desequilibrios de balanza de pagos, elevadas tasas de inflación y devaluaciones recurrentes originaron distorsiones en los niveles de las tasas reales, situación que a su vez inducía problemas de pago a los acreditados de la banca y, por ende, pérdidas para las instituciones financieras. Lo anterior coexistía con un mercado privilegiado en el que las políticas estatales fomentaban el uso de los cajones de crédito, en donde se canalizaban préstamos en condiciones blandas a ciertos sectores de la población, principalmente los ligados al propio gobierno. La crisis de liquidez y los vicios existentes en el sector financiero motivaron la nacionalización de la banca el 1 de septiembre de 1982, situación que minó aún más la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales. Lo anterior influyó de manera importante en la posición de los distintos agentes en el desarrollo de la actividad económica en los años siguientes. A partir del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, los esfuerzos de la política económica se enfocaron a restablecer el equilibrio macroeconómico mediante la instrumentación de medidas de ajuste fiscal, reformas a la política comercial y el programa de estabilización. El ajuste fiscal implicó notables disminuciones en el gasto público en inversión y corriente, e incluyó la reducción, fusión o liquidación de más de 700 empresas que eran propiedad del gobierno. En materia de ingreso, se mejoró la recaudación gracias entre otros factores, a las modificaciones en la política de precios y tarifas del sector público, llevándolos a niveles más elevados con el objeto de disminuir subsidios. En materia de política comercial, particularmente desde 1985, la economía se fue abriendo a la competencia internacional, dejando a un lado la política de situación de importaciones empleada por gobiernos anteriores, para pasar a medidas de promoción de las exportaciones. El programa de estabilización se dirigió a contener la economía apoyando los préstamos otorgados por el Fondo Monetario Internacional y tenía el objetivo de inducir el ahorro nacional e internacional en la economía mexicana. El balance de la política económica seguida en el sexenio de Miguel de la Madrid dio como resultado el nulo crecimiento económico entre 1982 y 1987, inflación elevada, inestabilidad cambiaria, altas tasas de interés y la paulatina disminución en la presión del déficit fiscal y en cuenta corriente, pero se conservó la dependencia del sector petrolero y la carencia de ahorro en la economía. En este contexto, el desempeño del sector financiero se caracterizaba por una serie de distorsiones que limitaban su desarrollo. Así, la demanda de dinero y de otros activos líquidos mostraba comportamientos atípicos por efecto de los cambios en las expectativas de los agentes económicos con relación a los niveles de liquidez que mantenían. Evidentemente, la capacidad de ahorro de la sociedad era golpeada, generándose la necesidad de recurrir a los mercados internacionales para alcanzar niveles de equilibrio macroeconómico. La política monetaria era fundamentalmente restrictiva,
pues se basaba en el establecimiento del encaje legal, que consistía en dejar en manos del gobierno un elevado porcentaje de la capacitación bancaria, situación que limitaba el volumen de recursos de los bancos que prestaban a sus acreditados. Con la aprobación de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito en 1984, se establece la estructura accionaria de la banca estatizada. Las acciones Serie A representarían 66% del capital y únicamente podría estar en manos del gobierno federal. En la Serie B, que representaba el restante 34%, podrían invertir el gobierno federal, los trabajadores de las instituciones, así como el sector social y el privado. En cuanto a la captación, los bancos tampoco tuvieron un campo muy fértil de negociación ante la baja en la capacidad adquisitiva de la población y la escasa cultura bancaria de amplios sectores del país. Ello se conjugaba con la instrumentación de estrategias de negociación de los banqueros dirigidos a su clientela cautiva en estratos de población con mayor poder adquisitivo. En efecto, los bancos no contaban con una estrategia expresa para atraer depósitos ante la competencia de las instituciones financieras no bancarias o frente al uso de prácticas informales de intermediación, debido a que los ahorradores buscaban alternativas de inversión más rentables, terrenos, inmuebles, por ejemplo, con el objeto de no registrar pérdidas en su capacidad adquisitiva. Se propiciaba la desintermediación del sistema bancario al afectarse el nivel de los depósitos bancarios. En el cuadro bancario se podría decir que el Producto Interno Bruto y su decrecimiento anual entre 1980 y 88 fue mucho mayor. El saldo de las cuentas de cheques captado por la banca disminuyó de 63% del Producto Interno Bruto de 1980 a solo el 18% en 1988. Similar situación ocurrió con la captación de instrumentos a corto y largo plazo. La reducción en la penetración de la banca en la captación fue aprovechada por las casas de bolsa, las cuales aumentaron significativamente su participación dentro del total de captación financiera de 7.6% en 1982 a 22% en 1988. La existencia de políticas discrecionales en el otorgamiento de crédito, como los preferenciales, generaban distorsiones en la calidad de los activos productivos de los bancos, pues en ocasiones los bienes que servían como colateral tenían un valor inferior al del crédito o eran inexistentes. El otorgamiento de crédito no fue selectivo, se asignaba en la mayoría de los casos sin criterios de rentabilidad económica. El control de las operaciones se registraba generalmente de manera manual y en algunos casos sin emplear métodos de control y gestión adecuados. A pesar de que existían instituciones financieramente vulnerables, los factores de riesgo para los ahorradores eran limitados por el propio respaldo que otorgaba el gobierno de las instituciones. La administración gubernamental propició una modificación en la estructura del mercado bancario. Así, de las 59 instituciones bancarias existentes en 1982 se redujeron a solo 18 en el año de 1988, debido a las funciones y a la cancelación de concesiones. Sin embargo, esta estrategia implicó una elevada concentración del mercado en un pequeño grupo de instituciones. De esta manera, el mercado quedó estructurado como el tipo de competencia monopolística, en virtud de que un grupo de 3 bancos concentraba una elevada participación en materia de activos, crédito, captación y número de oficinas. En efecto, Bancomer, Banamex y Serfín mantenían fuerte presencia en el sistema, pues concentraban 64.4% y 64.3% de la captación global y del crédito total en 1987.
6 bancos ofrecían sus servicios a nivel nacional y concentraban alrededor del 77% de los depósitos totales. Otras 6 instituciones tenían cobertura multirregional y participaban con solo el 18% de los depósitos. El resto de las instituciones tenían presencia regional. La infraestructura de sucursales y sistema con que contaban la banca y lo poco competitivas internacionalmente por la carencia de recursos en los bancos y por el manejo político que eran objeto. Los sistemas poco amigables implicaban la intervención de tiempo y trabajo de recursos humanos y materiales de manera intensiva. Algunas operaciones tenían limitaciones para los clientes porque los productos no eran flexibles. Lo anterior tenía como consecuencia un manejo discrecional de los ejecutivos de cuenta sobre las operaciones y clientes, con los consecuentes errores y vicios en las operaciones.